columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, vamos entonces a Ruth y el capítulo 2. Y me gustaría hoy leer 9 versículos, los 9 primeros, que son los que estuvimos predicando la semana pasada. Como dijimos, mi intención era predicar todo el capítulo 2, pero nos quedamos a la mitad o un poquito menos. Terminamos en el versículo 9 y me gustaría leerlos para traer a la memoria un poco el texto que ya trabajamos, y volver a empezar ahora con el versículo 10 y todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 9, a modo de introducción y recordando lo que vimos, dice así. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana y hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Padre, tu palabra, Señor, es el momento más importante para nosotros en esta tarde. Hemos levantado nuestras voces hacia ti, hemos hablado contigo con nuestros cánticos, hemos hablado contigo con nuestras oraciones, pero ahora es momento de que tú hables con nosotros. Y tú hablas a través de tu palabra, no a través de mí, no a través de ningún hombre, sino a través de la Escritura. Nosotros solamente somos tuberías por las que pasa el agua, Señor, de tu palabra y llega a aquellos que tienen sed y quieren beber de ella. Solo te pido que me ayudes a ser fiel al texto, a no poner mis ideas ni mis pensamientos por delante, sino a poner tu palabra solamente, porque mi palabra no tiene ningún poder, pero la tuya, Señor, puede obrar milagros en nuestras vidas. Por eso, Señor, habla a tu iglesia y edifica a tu pueblo, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos con los 9 primeros versículos de este segundo capítulo de Ruth, en el que vimos cosas realmente muy interesantes y sobre todo vimos cómo Booz empezaba a ser un personaje que claramente apuntaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos otra vez algunas cosas y así de manera muy rápida, la actitud de respeto y honra que Ruth tenía con su suegra, cuando incluso para ir a espigar y trabajar, dejando a su suegra en casa y trabajando para el bien de las dos y para mantener a las dos, ella pide permiso a su suegra para ir a espigar y su suegra le deja ir. Otra de las cosas que vimos era eso que hacía. Ella iba detrás de los segadores de un campo esperando coger de las gavillas que caían y cogerse esas sobras. Y explicábamos que según la ley de Dios, Dios había establecido en la ley que aquellos que tenían un campo, cuando iban a recoger el fruto, todo lo que caía por el camino o se olvidaban, lo debían dejar atrás. Y eso le pertenecía a las personas pobres, extranjeras, que tenían que vivir de la caridad. Y ellos iban ahí buscando la fruta que había caído y que el Señor decía que no podían volver en segunda instancia a buscarla para cuidar así del pobre. Y recordábamos cómo Dios era un Dios que se preocupa del necesitado, que se preocupa del menesteroso, que se preocupa del pobre, porque es un Dios tremendamente misericordioso. Y luego también vimos que cuando Ruth
es sabido por Booz, el dueño del campo, que Ruth estaba espigando. Él tiene gracia de ella. Y ella mismo dice que ella solo puede coger espigas o gavillas de aquel campo, de aquella persona que le mire con gracia. Y ahí empezamos a ver que la historia de redención de Ruth y de Noemí es una historia muy parecida a la nuestra. Que poder estar hoy en el campo de Dios, que poder ser parte hoy de la mies de Dios, que poder ser hoy parte del pueblo de Dios solo es por un motivo, porque el Señor nos ha mirado con gracia. No había nada bueno en nosotros. Ruth era una moabita, una extranjera que para muchos pasaría simplemente de una idólatra. Mucha gente no sabría a lo mejor que se había convertido al Señor, al Dios de Israel, y pensarían que era una extranjera idólatra. ¿Quién iba a querer a esa mujer en su campo trabajando? Pero aún así un hombre la miró con gracia. Nosotros también éramos meros rebeldes, pecadores, enemigos de Dios. ¿Quién nos iba a querer? Siendo santo, puro, justo y bueno. ¿Quién nos iba a querer como hijos? ¿Quién nos iba a querer como pueblo? Y solo estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios miró nuestra vida y tuvo gracia de ella. Pero una de las cosas también muy interesantes es que cuando Booz se entera de todo lo que Ruth ha hecho y Ruth pide permiso para trabajar en el campo de Booz y coger las sobras de las gavillas que caían, Booz le dice a Ruth que le da el privilegio de poder estar con sus criadas. Booz le dice a Ruth que puede trabajar ese campo porque además la va a proteger. Porque en otro campo le podría pasar algo malo, en otro campo alguien se podría aprovechar de ella, en otro campo podría llegar un malhechor y lastimarla, y Booz no quiere cuidarla, quiere protegerla. Además dice que ha hablado con los siervos para que no la molesten. Entonces vemos también una manera así como Dios trata con nosotros, nos cuida, nos protege, nos da no solamente su gracia sino su bendición. Y al final de todo, Booz le dice a Ruth, en un tiempo donde conseguir agua era laborioso, porque seguramente tendrían que ir a pozos que estaban muy retirados, con cántaros muy pesados, llenar esos cántaros, echárselos en la cabeza y cargarlos por largas distancias. Y Booz le dice a Ruth que cuando piensen que está trabajando un campo en pleno oriente, en esa zona de Belén donde el sol da más fuerte de lo que da aquí, mucho más, y la gente puede tener mucha necesidad de hidratarse, de beber, y Booz sabe que ella va a tener que beber en varias ocasiones, pero él le dice que no tiene que ir a buscar agua a los pozos, que no tiene que cargar el cántaro en su cabeza, sino que sus siervas, las siervas de Booz, van a sacar agua y ella podrá ir beber cuanta agua quiera de la que otras personas saquen. Es decir, ella va a poder hidratarse, que es lo más importante en ese lugar y en ese trabajo, sin tener que hacer el esfuerzo de andar largas distancias y sin tener que cargarse el cántaro en la cabeza. Y nosotros vemos en eso nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, la fuente de agua viva, de la que todos aquellos que beban no volverán a tener sed. Y nadie nos dijo que hemos tenido que ir a buscar ese agua lejos, cargarla sobre los hombros, sino que Jesús ha puesto ese agua a nuestra disposición para que podamos beber de ella todas las veces que queramos de manera completamente gratuita. El agua de Jesús es ilimitada, es el único agua que sacia y es un agua que no está en los pozos, que solo Él puede traer a nosotros, sus hijos. Y ahora llegamos al versículo 10 y he querido titular este versículo, que es el que continúa con nuestra historia, alabando la gracia recibida. Porque mira ahora, y empezamos a ver la actitud que tiene Ruth cuando le regalan todo esto, cuando le dan protección, cuando le dan cuidado, cuando le permiten trabajar, cuando le permiten coger las gavillas y encima pone a su disposición agua ilimitada. ¿Qué hace Ruth? En el versículo 10 leemos: ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Hermano, Ruth no se da golpes en el pecho como diciendo: es normal, no hay nuera como yo, la otra se fue, abandonó a Noemí, abandonó a la suegra. Yo he dejado mi casa, he dejado a mis padres, he dejado a mi familia, he dejado mi tierra, he ido a cuidar a mi suegra, he salido a trabajar y mi suegra se ha quedado en casa y yo estoy trabajando para que podamos comer las dos y estoy trabajando bajo el sol y no me quejo y soy esforzada y como te han dicho tus siervos, apenas he descansado, solo he entrado un momento en casa para sentarse. Ella no se está dando golpes en el pecho pensando:
diciendo, esto es lo que merezco. Ella se pone en el suelo y solo hace una pregunta. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y esa, hermanos, es la reacción que todos deberíamos tener por estar hoy aquí. Porque cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido de Dios, nunca vamos a ver el mundo como si fueran peor que nosotros. Hermano, cuando yo salgo por las calles de Barcelona, me da pena. Me da pena. Por ejemplo, en mi pueblo, no hay lugar donde ya no veas banderas del arco iris por todos lados. Hay dos cosas que impregnan nuestras calles: o banderas del arco iris o todo morado, feminista, o logos feministas, o colores feministas, o todo lila por ahí, o todo el arco iris por allá. Ves a la gente de mano dada, chico con chico, chica con chica. Ves adolescentes dándose a los placeres, besándose, pero yo digo, pero ni con vergüenza, pero de una manera que dices, en cualquier momento tienen la intimidad ahí en ese mismo banco. Y empiezas a ver esas cosas y luego da la noche y salen esos niños que parece que no tienen padres porque tienen 15 o 16 años y los ves con botellas en la calle y tú dices, ¿esa gente no tiene padre? Y ves que los del supermercado, aunque tengan un cartel gigante que ponga prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años, les da igual. Ellos quieren dinero, ellos se hacen los locos y les venden el alcohol. Y cuando veo ese mundo, a muchos creyentes les pasa hoy que como parece que nuestra moral se nos ha puesto por las nubes, porque ahora tenemos buenos valores, porque ahora tenemos buenos principios, porque ahora entendemos lo que es correcto, vemos ese mundo y empezamos a pensar que son miserables, que son sucios, que son malvados, que son tiranos, y lo son. Son miserables pecadores, son lascivos, son inmorales. Son idólatras, son orgullosos, son soberbios, pero son lo que tú y yo seríamos si Dios no nos hubiera mirado con gracia. Porque lo que hoy nos escandaliza, antes no nos hacía ni cosquillas. Y entonces debemos entender eso para saber tratar con el mundo de la manera adecuada. Porque a veces pienso que no sabemos tratar con el mundo. Creemos que nos tenemos que ir a una colina y escondernos en una cueva. No. Tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Escondernos no es la clave. Así que, número 1, fugarse, alejarse del mundo, comprar un campo y montar tiendas de campaña para hacer una comunidad evangélica no es la clave. Debemos saber estar como Daniel y sus amigos en medio de Babilonia y no corrompernos con los manjares del rey. Porque si somos de Dios, sabremos estar como José delante de la mujer de Potifar, queriendo seducirlo y decir, no, yo no pecaré contra mi Dios. Pero no lejos, no tenemos por qué irnos a otro pueblo. No vamos a encontrar un pueblo donde solo hayan creyentes, ni una iglesia, ni una empresa donde solo hayan creyentes, ni un colegio donde solo hayan creyentes, y no podemos vivir en burbujas. Debemos aprender a estar en medio del mundo sin ser como el mundo. Número 2, no podemos caer en el fariseísmo de decir que esas personas son peores que nosotras. Los fariseos tenían esa característica. Ellos consideraban que había una parte de la población que ellos no podían ni tocar porque se ensuciaban. Porque si tocaban a un pecador, su contaminación pasaba a ellos. Pero nosotros debemos entender que eso no es lo que Jesús quiere. Jesús estuvo cerca de pecadores. Comió en mesa de pecadores, pero ojo, no comulgó con su pecado. Él sabía estar con ellos y ellos acababan siendo salvos. Nosotros debemos saber estar entre pecadores como misioneros, no como amigos, no como colegas ni compañeros de pecado, pero como misioneros. Sabiendo estar a su lado, no compartir su pecado y aprovechar las oportunidades que nos da el Señor para mostrar la luz del Evangelio, para que un día ellos puedan ser salvos como nosotros lo fuimos. Pero hermanos, a veces caemos en que parece que ahora yo ahora he abierto los ojos, ahora lo veo todo con claridad y ellos son todos terribles, miserables. Hermano, estaríamos igual o peor si Dios no hubiera mirado con gracia a estos terribles pecadores. Recuerda, porque lo vil y despreciable escogió Dios y lo hizo su Hijo. No eligió al mejor equipo del pueblo. Eligió a lo vil y despreciable y no lo podemos olvidar.
No para comulgar con su pecado, repito, pero para mirarlos con gracia y misericordia. Cuando miremos a dos lesbianas besarse en la calle, no diré simplemente son terribles feministas lesbianas odiosas. No, claro que me da náuseas, claro me da náuseas. A Dios también le da náuseas el pecado. Pero yo tengo que mirar y decir, Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen. Están tan ciegas como yo estaba. Quizá yo no con la homosexualidad, pero con la marihuana o con la pornografía o con el orgullo o con el dinero y el afán. Pero también ofendí a Dios cada día. Y simplemente mirar y por dentro como clamar y decir, Señor, si tú quieres, también puedes darles la misma gracia que me diste a mí. Y quizá usarme a mí como usaste a alguien para yo ser el instrumento de que uses para que encuentren esa gracia. Pero hermano, no puede haber orgullo en alguien que ha sido salvo por gracia. No puede. Entre los creyentes está empezando a haber una élite espiritual muy rara. Competencia de quién es más santo, competencia de quién es más puro, competencia de quién es más consagrado, de quién ora más, de quién ayuna más, de quién es más espiritual. ¿Te has dado cuenta? Parece que hoy hablas con creyentes y oye, yo tuve un sueño el otro día. ¿Tú tienes sueños? Sí, pues yo tengo sueños y hablo lenguas. Pues yo tengo sueños, hablo lenguas y las interpreto. Pues yo tengo sueños, hablo lenguas, las interpreto y además a veces tengo éxtasis y Dios me revela cosas. ¿Pero dónde vas? O sea, ¿qué competencias locas son esas? ¿Qué competencias locas son esas? Pastor, pero no hay que consagrarse cada vez más. Claro que sí. Pero no para mirar a la hermana que se consagra a lo mejor menos y decir, mira, ella es medio Jezabel todavía. No. Hermano, si tu objetivo es compararte, arrepiéntete. Así te lo digo. Si tu objetivo es compararte, arrepiéntete. Porque si tu objetivo no es la gloria de Dios, arrepiéntete. Hermano, solo tienes que ser más santo para que Dios te vea. No para compararte con otros que lo son más o que lo son menos o que se visten de una manera y tú de otra. Claro que hay que ayudar y guiar a todos a crecer en santidad, pero no todos lo van a hacer al mismo ritmo. Algunos tardarán más en ser convencidos por el Espíritu Santo de ciertas cosas. ¿Y qué haremos? ¿Tener paciencia? ¿Compasión? Porque a lo mejor nosotros en otras seguimos ciegos. Y por ahí hay otro que nos mira y algo que nosotros no vemos está viendo y diciendo, ojalá Dios le abra los ojos en eso. Hermanos, nosotros hemos recibido gracia. Esto no es una carrera donde al final va a premiar el mérito. Dios nos ha mirado con gracia. Eso no significa seguir pecando. Claro que no, pecaremos pues porque estamos en la gracia de ningún modo. Porque ya hemos muerto al pecado. Pero es saber que si yo estoy orando, ¿cómo está tu vida de oración? Bien, gracias a Dios. Porque si no fuera por Él, seguro que mi vida de oración estaría por el suelo. Y mi vida de lectura bíblica no es porque yo soy disciplinado y súper responsable y ordenado. No como esa gente que es inestable y irresponsable. No, yo sí, porque yo tengo esa virtud, ¿sabe, pastor? De ser la persona más disciplinada. Por eso tengo mi vida espiritual siempre firme. Oh, hermano, es Dios el que pone el querer y el hacer. No es tu gran disciplina. Y si tienes gran disciplina es porque Dios ha puesto en ti esa gran disciplina. Todo es gracia. Todo es gracia. Lo que hay como alguien dijo una vez, lo que veas malo en mí soy yo. Lo que veas bueno en mí es Jesús. Todo lo malo que sale de ti, ahí adjudícate. Tu orgullo, tu lucha, tu mentira que se te va de vez en cuando. Eso es tuyo. Eso es naturaleza tuya. Ahí se aplaude de ti. Qué orgulloso soy. Un campeón. Pero como salga algo bueno de ti, da gracias a Dios. Porque si hay algo bueno, es Dios quien lo ha puesto. Ruth no se dio golpes en el pecho diciendo, soy una campeona, yo me merezco agua y una fuente más grande. Ruth cayó al suelo y dijo, no, he recibido gracia. ¿Cómo puedes encontrar gracia en mí si soy una extranjera? O sea, hay mujeres a lo mejor por aquí necesitadas de tu pueblo, de tu tribu, de tu nación. Y vas y miras con gracia a la extranjera. Hermano, eso es maravilloso. Y nosotros debemos entender lo mismo, que si hoy somos salvos es por la gracia de Dios, porque nuestro Cristo es un Cristo lleno de gracia. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Hermanos, si supiéramos como Ruth que solo éramos extranjeros para Dios, enemigos de Dios, le dábamos la espalda, no pertenecíamos a su reino de la luz, pertenecíamos al reino de las tinieblas, no éramos sus hijos, éramos hijos del diablo, no éramos sus siervos, éramos siervos del pecado, y Él miró con gracia a esa gente. Hermano, cuando tú entiendes eso, solo puedes romper el frasco de alabastro y tirarte a los pies de Jesús. No hay otra. Hermanos, ¿sabe por qué faltan adoradores en la iglesia? Porque falta gente por entender el evangelio. Porque se les habla de muchas cosas. Se les habla de todo lo que pueden conquistar, de lo que pueden alcanzar, del poder que tienen en Cristo, de que ahora pueden echar fuera demonios y orar y sanar enfermos y los empoderan más. ¿Y sabes qué? El evangelio no te empodera, el evangelio te humilla. El evangelio te hace entender una cosa: soy miserable pero amado, soy pecador pero amado. Porque no podemos solo decir esa parte. Es que somos miserables pecadores. Sí, amados por un santo Dios. No omitas esa parte, porque si solo le decimos a la gente que es un miserable pecador, lo vamos a hundir en la miseria. Pero recuérdale, eres un miserable pecador, pero estamos delante de un Dios santo, bueno, y que hará de nosotros pecadores redimidos y santificados. Sí, somos miserables pecadores, pero llenos de esperanza en las manos de un buen Dios. Entonces eso lo debemos entender, y cuando entendemos lo que éramos y lo que hemos recibido, solo podemos adorar a Dios. Yo creo que hay gente que todavía no sabe cuánto Dios le ha perdonado, que lo dice con la boca pequeña. Sí, pastor, a mí Dios me ha perdonado mucho, ha tenido mucha misericordia. No se nota. No se nota. Te voy a dar el ejemplo más claro. Imagínate un hombre. Voy a dar el ejemplo con una mujer, porque siempre que hablamos de infidelidad ponemos a un hombre y hoy están las cosas a la par o ya más para las mujeres. Porque siempre damos el ejemplo, entonces seguimos alimentando la historia de que solo los hombres son infieles. Y la realidad no es esa. Vamos a darle la vuelta a la historia. Imagínate que una mujer ha sido infiel a su marido, por lo que sea. El marido a lo mejor se encuentra ante ella y tiene todo el derecho de decir: se acabó, no hay perdón. Me busco otra persona, me busco otra vida, me busco lo que sea. El marido la mira y podría decir eso. Pero el marido extiende una mano, la levanta del suelo y le dice: ¿sabes qué? Yo creo que en el fondo me amas. Y yo te amo tanto que a pesar de lo que has hecho, yo te perdono. Yo creo en nuestro matrimonio. Y yo creo que de aquí todavía Dios puede hacer algo bueno. ¿Cómo va a vivir esa mujer si realmente se siente perdonada y si realmente es consciente de la misericordia que ha recibido? Si una mujer así es consciente de decir: he estado a punto de perder todo, matrimonio, familia, si tengo hijos, y me han dado gracia, te aseguro que por lo menos los primeros días va a ser la mujer perfecta. Lo va a atender, lo va a abrazar, lo va a cuidar. Todo infiel perdonado los siguientes días es un novio deseado. El problema es que si no hay arrepentimiento volverá a ser el infiel. Pero ¿por qué esos primeros días es como wow, la persona perfecta unos días? Porque si realmente somos conscientes de cuando te has visto en el precipicio y te han salvado de perderlo todo y que la culpa era tuya, la única manera de responder es dar tu vida a esa persona por la gracia recibida. Hermano, estábamos muertos, no íbamos a morir, estábamos muertos y nos han resucitado. Solo hay una manera de responder a eso: tirarse al suelo y adorar. No hay otra manera. Si tú no lo estás haciendo, si no le estás dando a Dios todo, si no estás adorando a Dios de la manera debida, es porque todavía no sabes cuánto Dios te ha perdonado. Así que ora, no para que te revele tu futuro marido, ni para que te revele dónde tienes que trabajar mañana, ni para que te revele si tienes que abrir ese negocio. Ora para que Dios traiga convicción de cuánto te ha perdonado y te volverás un tremendo adorador. Porque los adoradores no los hace el talento, los adoradores los hace el reconocer la gracia de Dios. Al que mucho se le perdona,
mucho ama. Y el que no ama mucho es porque todavía no sabe que se le ha perdonado mucho. Y en el fondo tiene la mente de, bueno, yo he escuchado hermanos que dicen, no, que eran guerrilleros, eran homosexuales, eran mujeriegos, eran drogadictos. Yo no tenía nada de eso. Parece que es como que lo ven de esta manera. Jesús, yo entiendo que hayas muerto por esos hermanos míos. Por mí, casi te podías haber ahorrado la cruz. Porque yo sí, a ver, alguna mentirijilla, alguna monedita que le he quitado a mamá, pero he sido un buen chico. No, todavía no sabes lo malvado que eres. Te consideras buen chico porque te estás comparando con el mundo. Pero cuando te compares con Jesús, vas a ver lo miserable que eres. Deja de compararte con el mundo porque el mundo te va a hacer sentir bueno. Por eso tienes gente en el mundo que te dice, le dices, ¿eres buena persona? Sí, yo no he matado, no he robado, no he violado. Mira las frases. O sea, ¿eres buena persona? Sí, no he hecho un holocausto. Es como no soy Hitler, debo ser bueno, ¿no? Ese es el extremo. Ellos, como no han violado a nadie, no han hecho una masacre ni nada, buena gente. Pero has dicho alguna mentira. ¿Y quién no? ¿Y has mirado a alguien que no sea tu mujer o tu marido y lo has deseado? No has hecho nada, pero lo has deseado. ¿Y quién no mira? Y no has robado nunca nada, aunque sea una monedita a tu madre. Ay, ¿quién no ha robado alguna cosita? Ahí vas metiendo cositas en el saco. Y sigue diciendo, no, pero no he matado, pero no he violado, pero no. Porque la vara de medir del mundo, malo es Hitler. El resto no son tan mala gente. Pero la vara de medir de Dios. La vara de medir de Dios, la respuesta la da Jesús. Maestro bueno, ¿a quién llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y ese es Dios. En la vara de medir de Dios no hay nadie bueno. Y por eso debemos reconocer cuánta gracia hemos recibido. Y cuando la reconocemos, solo podemos responder como Ruth, tirándonos al suelo y haciendo una pregunta. Señor, ¿cómo hallaste en mí algo para dar esta gracia? ¿Qué has visto? ¿Qué hay en mí para que me hayas salvado? Porque esa es la única pregunta que hermano, yo no le hago a Dios porque hay sufrimiento o porque, ¿yo sabes qué le pregunto muchas veces? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Entre tanta gente que yo conozco y que sin ser creyente a veces me parecen más buenos que algunos creyentes que conozco, ¿por qué yo? Y la respuesta del Señor siempre ha sido la misma. Por mi soberana voluntad, porque yo quiero, porque bueno no había nada, porque mérito nada. No escuches a esos predicadores que te dicen, porque Dios ha visto potencial en ti, porque tú eres como un diamante en bruto al que Dios está sacando brillo y un día brillarás y todo el mundo que te decía que no valías para nada verá que Dios te pondrá en lugares altos y la gente se asombrará y aquellos que te humillaban se postrarán y reconocerán lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé cómo hay gente que escucha eso en las iglesias, pero es el mensaje de muchos lugares que te hacen sentir como si tú fueras la fuente de agua. No Jesús, como si tú fueras el agua para los sedientos. Te hacen sentir como si todo el mundo fuera un desierto y ahí va la fuente. Que todo el mundo va a ver el potencial que tengo. Hermano, tú y yo solo tenemos potencial para una cosa. Y la sabes, porque luchas con ella cada día. Tú y yo tenemos solo potencial para pecar. Y si no lo hacemos es por la gracia de Dios. Hermano, todo lo bonito y bueno que hay en nosotros es la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero debemos reconocer esa gracia y adorarlo. Vamos a ver ahora lo que sigue diciendo nuestro texto. Versículos 11 al 13, vamos a ver un redentor que valora las buenas obras. Y esto me parece interesante. Versículos 11 al 13. Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y mira qué interesante lo que Booz le dice, porque ella le ha preguntado, ¿qué hay en mí para que hayas hallado gracia? Y Booz le dice, bueno, yo sé cosas buenas que haces.
Sé que has dejado a tu padre, has dejado a tu madre, has dejado a tu tierra y te has ido con tu suegra y eres así y eres esforzada. Le dice un montón de cosas buenas. Pero hay algo interesante. Cuando Booz le presenta todas las cosas buenas que ha hecho, ¿qué dice Ruth? He hallado gracia ante tus ojos. Mira lo que acaba de pasar. Ella le dice, ¿qué hay en mí para que hayas visto gracia sobre mi vida, para que hayas traído gracia sobre mí? Y Bob le dice, bueno, he sido informado de muchas cosas, que has dejado tu tierra, tu familia, has estado con tu suegra, has estado a su lado, que esto, que aquello. Y ahí Ruth podía haber dicho, pues es verdad, la verdad que ahora que lo dices tú, me lo merezco. Porque Ruth no se ha alabado a sí misma, ¿verdad? Ha sido el propio Booz el que ha dicho, mira, hay cosas buenas que has hecho. He visto tus buenas obras. Sé las cosas buenas que has hecho. Y Ruth podía haber dicho, oye, pues ahora visto la lista, soy una campeona. Pero Ruth vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué he hallado gracia? He hallado gracia ante tus ojos. Hermano, Dios va a ver nuestras buenas obras y las vamos a hacer. Y Dios las contempla porque nuestro Cristo ve nuestras buenas obras. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay una cosa que es evidente, hermano. Tú y yo seremos recompensados por nuestras obras. Y yo lo creo firmemente. Yo sé que hay personas que pueden pensar diferente. Yo creo que una cosa es el juicio en el que las personas serán condenadas, salvas, pero para el creyente, que es a los que creo que Pablo está escribiendo esa carta a los Corintios, hay un juicio de recompensas en el que cada uno recibirá conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque todo lo que siembras tarde o temprano lo vas a cosechar. Y porque Dios ve todo lo que haces y nada lo que haces en el Señor es en vano. Y vemos textos como buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. El Señor ve las obras que hacemos y creo que va a recompensar a cada creyente conforme a sus obras. Porque sí, todos los creyentes serán salvos, pero no todos recibirán la misma recompensa. Y eso es justo y normal. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, pero no me compares al creyente que apenas va a la iglesia y a pesar de escuchar 1000 sermones sobre gran comisión y todo lo que hay que hacer, no mueve un dedo para servir a nadie y no hace nada por la causa de Cristo, que aquellos misioneros que han dejado su casa, su trabajo, su familia, sus raíces y viajan para llevar el evangelio, que han dejado de lado el pensar como nosotros en una hipoteca o en un coche y viven para el Señor. Esa gente recibirá su justa recompensa y gloria a Dios por ello, porque muchos creyentes aquí van a tener casa, coche y la recompensa allí será justita, y esos hombres no habrán tenido casa ni coche, pero la recompensa será gloriosa porque dieron su vida para el Señor. Y yo creo que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras, pero la salvación sigue siendo por gracia. Porque, hermano, eso es lo que nosotros entendemos aquí. Yo te doy gracia, pero al mismo tiempo que Dios te recompense por tus obras. Las dos cosas no son incompatibles. Una cosa es la salvación, no hay mérito alguno en nosotros, toda obra es del Señor por pura gracia, y otra cosa es que el Señor no esté viendo lo que hacemos en esta tierra. ¿Tú crees que el Señor no ve lo que hacemos? Claro que lo ve y no lo pasa por alto. Los hombres sí. Los hombres igual aquí no te darán ninguna recompensa, pero el Señor te la dará mañana, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos recibiremos conforme hayamos hecho en este cuerpo, en esta tierra, ya sea bueno o ya sea malo. Pero déjame añadir una cosa para que nadie se confunda, porque si esa motivación está en el corazón complicado. Que nadie ahora le venga una película a la cabeza pensando que si ahora se parte el lomo por Jesús, mañana va a tener una mansión y 2 jets. Porque no has entendido entonces nada. Porque si ahora lo único que te va a poner a servir es el premio, no has entendido nada. Porque probablemente si lo único que te pone a servir es el premio, no habrá premio. Porque el Señor no solo ve lo que hacemos, sino que también ve las intenciones.
Y el Señor rápidamente sabrá que no lo hiciste por Él, lo hiciste por ti. Una cosa es el misionero que lo único que quiere es servir y le da igual la recompensa. Y otra cosa es el que ahora piense, uy, es verdad, no estoy haciendo nada, tengo que invertir en mi futuro eterno, voy a empezar a sembrar cositas. No, hermano. La motivación tiene que ser la gloria de Dios, no el premio, no el premio. Es como la obediencia. El creyente no obedece para ser bendecido. Pastor, ¿tú crees que Dios bendice la obediencia? Yo creo que sí. Tengo un texto muy claro que dice, si guardáis todos mis mandamientos, todo esto yo traeré. Y yo no quiero decir que entonces porque a alguien le vaya mal la economía es que está bajo maldición porque tiene pecado oculto. Pero a lo largo de toda la Biblia yo veo una cosa clara. El Señor se goza, se complace y bendice la obediencia de su pueblo. Yo he visto siervos del Señor con vidas consagradas y que el Señor los respalda, los sostiene y los bendice. Ojo, no estoy diciendo que los haga ricos, les dé coche y lujos. Porque, repito, la bendición para nosotros no es esa. La bendición para nosotros es contar con el favor y la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Mirar al cielo y decir al Señor, estoy satisfecho contigo, es la mayor bendición para nosotros. No se traduce solo a cosas materiales, pero creo que Dios bendice la obediencia. Pero si tu motivación para obedecer es la bendición, yo me plantearía, ¿he nacido de nuevo? Es como aquella persona que está intentando vivir en santidad solo porque tiene miedo al infierno. Yo me preguntaría si he nacido de nuevo. Porque la raíz de la obediencia del creyente no es el miedo al infierno, porque el creyente sabe que ya ha sido salvo. La raíz de la obediencia del creyente es el amor a Dios. ¿Por qué quieres obedecer a Dios? Por agradarle. ¿Por qué quieres ser fiel a tu esposa? ¿Por miedo a que te deje? Pues entonces tenemos un problema. Imagínate que tú vas a tu esposa esta noche y le dices, cariño, que sepas que yo no te soy infiel solo por miedo a perderte. Pero que si tú me dijeras ahora mismo que me lo perdonas, ¿qué haría tu mujer hoy? Dejarte no porque es una buena mujer de Dios, pero orar al Señor como diciendo, te lo puedes llevar, que las viudas sí se pueden casar otra vez. Pero yo no creo que ninguno esté queriendo ser fiel a su mujer por miedo a perderla. Creo que se esfuerza por ser fiel por el amor que le tiene. ¿Por qué quieres tratar bien a tus hijos? ¿Por miedo a que se vayan? ¿O porque los amas? Cuando amamos, queremos complacer. Cuando amamos, queremos agradar. ¿Y cuál es la motivación que nos lleva a querer obedecer al Señor? Que lo amamos sobre todas las cosas. Ya está. Quiero verlo feliz. Quiero verlo gozoso. Quiero que me mire y se complazca con lo que ve. Porque yo sé que si le fallo, Él me va a perdonar. Sé que si pido perdón y me arrepiento, abogado tengo, Jesucristo a la diestra del Padre. Pero yo no quiero tener que recurrir ahí todo el tiempo con mis errores. Yo quiero que me mira y yo quiero ver la sonrisa de Dios hacia mí. Yo quiero que me vea y me diga, Juan Manuel, oye, estás orando, esforzándote por gracia, pero estoy viendo resultado, estoy viendo esfuerzo, estoy viendo que haces tu parte y me llena de complacencia, de gozo. Y para mí esa es la mejor dicha. Así que, hermanos, lo que vemos aquí es una cosa interesante. Boaz ve las buenas obras de Ruth. Boaz sabe lo que Ruth ha hecho. Incluso Boaz le ha dicho a Ruth que Dios te pague conforme a todo eso. Pero Ruth sabe otra cosa, que sigue siendo gracia. Que sigue siendo gracia. Porque eso pasa. Cuando nosotros llegamos al Señor, sabemos que es gracia, porque venimos directos de la calle. Mira qué le pasa a muchos creyentes, para que lo veas más claro. Cuando nosotros llegamos del mundo aquí, nosotros tenemos muy claro que éramos miserables y que hemos recibido la gracia de Dios. Pero parece que se nos olvida que es todo por gracia y de golpe empezamos a orar, a ayunar, a consagrarnos, a luchar con el pecado y de golpe el pastor, la iglesia o el Señor nos promueve, ahora somos diáconos y ya no es gracia, ahora ha sido que yo lo hago mejor que el hermano. Porque mira yo llevo solo 2 años y ya soy diácono y aquí hay alguno que lleva 8 y lejos está de ser ni portero. Y se nos olvida que sigue siendo gracia. Y espérate porque estoy en el curso de teología y ahora estoy aprendiendo un montón. Espérate que en 2 añitos me promueven a pastor.
se nos empieza a olvidar la gracia de Dios. La olvidamos ya como, ya no soy tan miserable porque ahora mírame, me he visto bien, ya no digo palabrotas, ahora cuido lo que veo. Y yo no soy de esos que tienen que ir a buscar al pastor cada 2 por 3 con sus luchas y tentaciones. Yo ni lo llamo porque yo sigo firme todos los días. Yo soy un señor Nicodemo. A mí la gente me mira y señala como, hijo, si mañana te conviertes tienes que ser como ese hermano. Hay gente que es así. Hay gente que el Señor está haciendo maravillas en ellos y el corazón se les está empezando a torcer. Hay gente que ya no es la mujer prostituta, fácil, lasciva, y ahora Dios está haciendo de ella una mujer piadosa y empieza a mirar a la que ella también era como si ella fuera peor. Se le olvida que la gracia de Dios la sacó de allí, que no es ella y sus virtudes, que ella es la misma mujer que ahora está viendo y mira por encima del hombro. Ella es la misma, que ella iba por el mismo camino y que la única diferencia es la gracia de Dios, no sus buenas decisiones. Hermano, yo no soy pastor de esta iglesia porque me lo merezco. Yo soy pastor de esta iglesia porque Dios lo ha querido, pero no porque me lo merezco. Pero pastor, usted tiene que luchar por estar con una vida íntegra, claro, y sigue siendo la gracia de Dios. Hermano, te digo una cosa, yo soy muy consciente de que si Dios me dijera un solo día, Juan Manuel, te suelto 24 horas, yo ya no vuelvo a este lugar. Si el Señor me dijera, ¿sabes qué, Juan Manuel? Te voy a quitar 24 horas mi Espíritu Santo que convence de pecado, que guía en la verdad, que convence de justicia, que convence de juicio, que sostiene, que fortalece, que guía, que santifica. Te lo voy a quitar 24 horas y te voy a dejar otra vez solito con tu carne. Hermano, esas 24 horas serían suficientes para perder mi matrimonio, mi ministerio, todo. Que nunca alguien piense, yo me he ganado ese lugar. Yo me he ganado estar ahí, yo me he ganado en la alabanza, yo me he ganado que me dejen predicar, yo me he ganado que me dejen ser portero, yo me he ganado ese cargo. No, hermano, porque el día que eso pase en tu corazón, avísanos para quitártelo. Porque se sirve mucho mejor al Señor cuando sabes que es gracia, que es un privilegio, que Dios sabe que tienes que hacer obras, que debes esforzarte, que debes santificarte, pero que si lo haces es porque Dios lo hace en ti, no porque tú eres mejor que los otros. La iglesia no tiene jerarquía, La iglesia no tiene rangos. Esto no es el ejército que te ponen la medalla a la consagración, la medalla a la santidad, la medalla al que más ora, la medalla al que más veces se leyó la Biblia. Esto no es el ejército. Esto no tiene rangos, esto no tiene medallas. Esto es un cuerpo y todos partes uno de los otros. Y a este cuerpo no se llega por mérito, se llega por gracia. Si mañana Dios te usa, porque puede usaros a muchos, a una hermana para consolar a otra, a un hermano para mañana ser un buen predicador, a un hermano para mañana ser misionero, evangelista, nunca esté en vosotros mirar al de al lado y decir, ¿ves? Yo lo he conseguido y él no, y yo llevo menos tiempo, y yo, no, cuidado, porque ese día habrás dado el paso que dio Maldonado, Cash Luna, y muchos. Hermano, te digo una cosa, quitando a esos hombres, yo estoy convencido que hay muchos hombres que no han acabado bien su ministerio por lo que pasó en su corazón cuando Dios los empezó a usar. Estoy convencido. Estoy convencido de personas que han perdido ministerios, siendo creyentes, porque por un instante empezaron a pensar que eran buenos en lo suyo. Por un instante empezaron a pensar que la iglesia los necesitaba. ¿Qué sería de España sin una iglesia como la nuestra y sin un pastor como yo? El día que eso llegue a pasar en un corazón, es mejor que se vaya bajando. Porque tiene un serio problema. Tiene un serio problema. ¿Qué sería de mi casa sin un marido como yo? Miren, maridos, aunque tu mujer sea ama de casa o lo que sea y tú digas, yo la mantengo, tú no la mantienes, Dios te mantiene a ti, entonces por lo tanto Dios mantiene a la casa. Tú no mantienes a tu mujer, Dios te mantiene a ti. Y Dios no te está diciendo todos los días, eres un mantenido.
que los maridos tengan eso claro. Una vez un hombre me dijo, pues yo mantengo a mi mujer. Y digo, mira, eso no es nada de lo que hay que enorgullecerse, porque eso es más que tu deber. Es como si a mí me vienes y me dices, ¿sabes qué? Yo le doy de comer a mis hijos todos los días. Nadie te va a venir diciendo orgulloso que le da de comer a sus hijos. Pues ningún hombre debería venir orgulloso diciendo, ¿sabes qué? Mi mujer es ama de casa porque yo la mantengo. 1000 lo harían mejor que tú. 1000 lo harían mejor. ¿Sabes? Cada vez que yo a veces puedo pensar, ¿qué marido tiene Eclesia? Hay otro pensamiento que rápido me quita ese. 1000 lo harían mejor que tú. 1000 lo harían mejor. Igual 1000 le habrían hecho llorar menos. Hermano, todo lo que tengo es un regalo del cielo. Y no quiero pensar nunca que me gané nada a pulso. Todo es un regalo de Dios. Que Dios ve nuestras buenas obras, sí, pero como Ruth dice, sigue siendo gracia. Aunque yo haya hecho todo eso, aún así me has mirado con gracia. Y aunque tú hagas 1000 cosas buenas y buenas obras, todo sigue siendo gracia en tu vida. Vamos ahora a los versículos 14 al 18. Muy interesante también. Lo he querido titular Bendecidos sin percibirlo. Dice, y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Solo un detalle, porque la traducción aquí no me gusta. La palabra vinagre aquí, es que ahora mismo si tú piensas en que alguien te diga, ven a casa que te invito a comer, ¿qué hay? Pan con vinagre. No suena a una invitación agradable. La cultura de allí entonces, incluso todavía se hace en algunos países orientales. Era muy común el pan mojarlo en una salsa, especialmente muchas veces agria, para simplemente humedecerlo y comerlo mejor. No era literalmente vinagre, porque tú lees pan con vinagre y te viene a la cabeza el vinagre nuestro de la ensalada. Pero la palabra original no es esa. Es una salsa típica, un líquido típico que había entonces en las mesas para que el pan, que era usualmente seco, se pudiera mojar y pudieran comerlo. Lo que para nosotros es el mojar en la salsa de toda la vida, era un cuenquecito con una salsa especial que ellos preparaban para que la gente mojara y el pan tuviera gusto y fuera todavía más fácil de comer. Lo digo para que nadie piense que Booz, oye, pues para ser rico podía comer mejor. Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Y hay una cosa muy bonita en esta. ¿Quién sirve? Es el jefe en una casa donde hay siervos. ¿Tú te imaginas un hombre con mayordomos, sirvientes y de golpe él sirviendo? No. Pero Booz, ¿a quién representa? Nosotros tenemos a un Cristo que sirve. Nosotros tenemos un Señor que coge una tinaja y una toalla y lava los pies de sus discípulos. Y nosotros tenemos un Señor que nos dio a comer el pan de vida. No nos dijo, ve y te lo preparas tú. Nos dio del pan de vida. Así como Booz sirvió a Ruth. Y además ella come hasta saciarse y aún le sobra. Mira cómo sigue. Cuando ella se levantó para espigar, la escena es esta, ha comido, Booz le ha servido, se ha llenado la muchacha, ha sobrado comida, así que ahora vuelta a espigar, vuelta al trabajo. Pero mira qué pasa, qué interesante. Cuando ella se levantó a espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Y mira ahora, también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y la dejaréis para que ella lo recoja. Y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Un efa más o menos son 30 kilos, aproximadamente. No habrá libro que se ponga de acuerdo, pero ponle entre 25 y 30 kilos de peso. Por un día de trabajo es muy abundante. Y mira qué dice. Ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada y lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Hermano, hay una cosa interesante,
¿Qué es lo que le correspondía a Ruth coger en el campo? Lo que sobra. Pero Booz ha hecho algo. Le ha dicho a sus siervos que sin ser de lo que sobra, aparte cojan de lo suyo y finjan que se cae. Como, ay, se me han caído 50 eurillos. Qué pena. Es más o menos eso. Es más o menos eso. Y yo siento que Dios hace eso con nosotros. Porque a veces llegan algunas cosas a la vida que tú dices, esto solo puede haber sido Dios. Que parecen casualidad, pero no existen esas cosas. Que tú dices, pero, ¿y esta oportunidad? ¿Y esta casa? ¿Y este coche de golpe? O no sé, a mí me ha pasado con los locales de la iglesia. Aparecen, de verdad que son regalos de Dios, que parece que nadie más ha visto el anuncio. Cuando alquilamos este local, fue buenísimo. No cabíamos en el otro. Este local llevaba más de 20 años cerrado. Y la señora nos dijo que cuando nosotros la llamamos, puso el anuncio 15 minutos antes. Porque este local, por su tamaño, vale 3 veces menos de lo que los otros de este tamaño valen. Porque lo que pagamos, no llega a 200 euros más o menos, por este alquiler de 550 metros cuadrados, no lo hay en todo Hospitalet. ¿Y por qué ese día, cuando pusieron el anuncio, fue cuando fuimos a ver internet? ¿Por qué aparece delante de nuestros ojos el primer anuncio? Que dijimos, no puede ser. Y además, a los que llevan con nosotros tiempo saben que no empezamos pagando 1.200, que nos dejaron entrar pagando 700, luego subió. Pero fue un trato de irá subiendo año a año hasta que yo digo, no, pero esto está... Por eso creo que un día vamos a salir y a alguien se le va a caer una nave. De verdad que lo creo. Que me encontraré una nave industrial con las llaves puestas. Para el que las coja. Si veis un coche con las llaves puestas, no es que el Señor se le haya caído un coche y que ahora va a haber algún listo que dice, mira, a Dios me ha dejado gavillas. Yo siempre quise un BMW con sus llaves y todo. Y una cartera. No, ahora todo lo que te encuentres no es gavilla que ha dejado el Señor, que ahora la gente empieza a encontrarse teléfonos y devuélvelo. Pero que el Señor nos bendice sin darnos cuenta. Porque Ruth estaría pensando, ¿cuánto se ha caído? No. Pero Dios sabe que Él lo deja caer. A nosotros a veces, hermano, paras y dices, oye, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo el Señor me dejó entrar, me guardó en mi llegada, me salieron los papeles tan rápido, me salió una empresa, un trabajo y encima que me deja congregar? Son espigas que el Señor va dejando en tu camino, que tú crees que te las encuentras, que el jefe es bueno, pero es el Señor diciendo, oye, sin que se den cuenta, dejadles en el camino que yo los cuido. El Señor es muy bueno con nosotros, muy bueno. Que eso nos despierte a ser agradecidos. Y es ahora, hermanos, donde yo me encuentro con el último fragmento que yo he titulado de la amargura a la esperanza, porque ¿quién ha recibido a Ruth en casa? ¿Quién la ha recibido? ¿Cómo se llama su suegra? Mara. No era Noemí ya, Estaba amargada. Estaba amargada, llena de amargura en su corazón. ¿No recuerdan cuando dijo, ya no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Señor me ha pesado su mano? Pero esa extranjera, sin marido, sin hombres que trabajen, está viendo a una joven moabita con 30 kilos a la espalda de sustento para la casa, de un día de trabajo. Esa mujer, su corazón, yo creo que va a empezar a perder la amargura. Mira ahora los últimos versículos del 19 al 23. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos.
ahora ya está alabando otra vez al Señor. Una mujer que decía, la mano del Señor ha pesado sobre mí, siento que el Señor me está machacando, y ahora está diciendo, bendito, sea Él bendito del Señor. Ya el Señor vuelve a estar dando un vuelco al corazón de Noemí. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervas hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. El corazón de su suegra ya no estaba lleno de amargura. Habían vuelto a ver sobre sus vidas el favor de Dios. El drama de su historia, perder al marido, perder a los hijos, perder el trabajo, perder el sustento, estaba empezando a dar la vuelta. Ahora ha visto el sustento llegar, la gracia de Booz sobre Ruth, 30 kilos a sus espaldas, comida para varios días y además sin preocuparse, porque él ha dicho que puede estar con sus criadas y dice el texto que estuvo trabajando hasta que acabó la cosecha. Guardadas y cuidadas, porque si Ruth estaba cuidada por Booz, Noemí se veía repercutida. El corazón de Noemí vuelve a tener alegría, el corazón de Noemí vuelve a estar confiada, el corazón de Noemí vuelve a estar llena de gozo. Ya no es Mara, ahora vuelve a ser Noemí. Hermano, quiero decirte una cosa, el corazón del creyente puede llegar a tener momentos de mucha tristeza, pero el Señor no deja a sus hijos sumergidos en la tristeza. Tarde o temprano volvemos a ver la bendición del Señor sobre nuestras vidas, no con dinero, pero volvemos a recuperar el gozo que muchas veces se perdió. Dios no deja sumergidos a sus hijos en la tristeza. Cuando a mí personas me preguntan, pastor, ¿tú crees que un creyente se puede caer en depresión? Yo creo que sí, pero repito con la misma contundencia, no se queda así. Yo creo que un creyente por circunstancias de la vida, porque creo que si se te muere un hijo y te echan del trabajo y te desahucian de tu casa, son muchas cosas difíciles para una persona tan pequeña como nosotros y rápidamente el corazón se puede romper. Creo que un creyente puede llegar a caer en lo que hoy llamaríamos depresión, considerando que depresión es un estado de profunda tristeza que paraliza nuestro corazón y nos quita las ganas de movernos. Porque yo veo en los salmos gente así. Yo veo a profetas decir, Señor, ya basta, mátame. Yo veo a un hombre decir, Señor, maldigo el día que nací. Ojalá hubiera sido un abortivo y no hubiera nacido, porque ellos no han tenido que sufrir todo lo que yo he sufrido. Yo veo salmistas decir, he empapado mi cama en llanto, mi almohada está mojada de tanto llorar día y noche sin cesar, mis lágrimas no cesan en mis ojos. Eso es lo que hoy cualquier médico diría, depresión. Pero los mismos son los que dicen, el lloro dura una noche, pero la alegría viene por la mañana. Yo creo que el creyente, por nuestras limitaciones o incluso como proceso de Dios sobre nosotros, porque a veces son esos momentos donde más trata Dios con nuestra alma, creo que puede llegar a lo que hoy consideramos una profunda depresión, pero no acepto, por lo que entiendo en las Escrituras, que el creyente se pueda quedar de manera perpetua así. La herida puede llegar, pero Dios es un Dios que restaura. Y eso es lo que le estaba pasando a Noemí. Había perdido trabajo, fuente de ingreso a su marido, a sus hijos, el afecto de su familia, su tierra, vuelve sin nada, pero Dios la está volviendo a restaurar. No solo con comida, está empezando a restaurar su corazón. Pero yo quiero terminar con una cosa interesante. Primero, 2 veces en nuestro texto aparece la orientación, la información de que Booz es un pariente muy cercano. El versículo 1 había dicho, y tenía Noemí un pariente de su marido. Y el versículo 20 al final dice, le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Por qué eso alegra el corazón de Noemí? Yo quiero leerte, así como hice con las espigas, 2 textos del Antiguo Testamento para que entiendas por qué el corazón de Noemí empieza a tener esperanza. Por una cosa que la ley se llamaría el pariente redentor. Y esa palabra es bonita. El pariente redentor. Levítico capítulo 25,
El versículo 25 dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y del mismo capítulo, versículos 47 al 49. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Muchas personas, por tener mucha necesidad, se veían al punto de tener que ceder o vender sus propiedades. Y algunos, cuando llegaban a mucha pobreza, la única esperanza era irse como esclavos. Pero nadie quería perder sus cosas y nadie quería ser un siervo o un esclavo. Querían volver a su vieja vida. Tenían una esperanza. Según la ley, si llegaba un pariente cercano con condición suficiente, se le daba la oportunidad de poder tomarlos. Nadie podía prohibirlo, nadie podía decir: no, ya me lo han vendido, ya es mío. O no, ya es mi esclavo, se queda esclavo. Si venía un pariente cercano con buena condición, se le permitía volver a recuperar al mismo precio la tierra que se había vendido, o recuperar la esclavitud que tenían, poder pagar y tenerlo. Sin poder negociar, sin tener que subirle el precio, si era un pariente cercano, tenía la oportunidad de redimirlos. Y por eso Noemí tiene esperanza, porque Booz es rico y es pariente. Por lo tanto, todo lo que las deudas puedan haber traído sobre su casa en el momento de necesidad, al perder al marido, al perder los hijos, ese pariente puede arreglar y decir: yo arreglo todo en un momento. Por eso Noemí tiene esperanza. Y por eso nosotros la tenemos. Porque nosotros tuvimos un pariente redentor. En Tito capítulo 2 versículo 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos amados, pero hay una cosa muy bonita en esto. Pero pastor, él no era nuestro pariente, porque él no era hombre. Por eso él se tuvo que encarnar, porque solo un pariente podía redimirnos a nosotros, porque solo siendo hombre también podía redimir a los hombres. Y por eso Cristo se encarnó. Por eso el Hijo de Dios tomó vida de hombre, se hizo hombre, para poder entonces redimirnos. Y eso nos lo enseña Hebreos, ¿recuerdas? El libro de Hebreos lo decía. Por eso Él se hizo carne. Porque solo siendo totalmente Dios, pero también siendo totalmente hombre, podía pagar por los hombres. Y por eso nosotros tenemos un Booz mucho mejor. Porque Booz podía pagar una deuda económica, pero Cristo pagó una deuda mucho más grande, la deuda de nuestros pecados. Y no teníamos esperanza como Noemí y como Ruth, pero Él nos miró con gracia, como Booz miró con gracia a Ruth. Él pagó nuestra deuda, como Él redimirá a esas mujeres. Y así como Ruth tuvo agua, Él también nos dio agua para que nunca más tuviéramos que beber. Que esto no se te olvide nunca, para que solo puedas llegar hoy a casa, caerte al suelo y adorar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra y este libro tan precioso que es el de Ruth. Señor, no era de nuestras primeras elecciones a la hora de decidir qué íbamos a predicar, pero Señor, tú lo pusiste en nuestro camino, inquietaste nuestro corazón. Y reconozco, Padre, que está siendo un bálsamo para nuestra vida. Nos está recordando el Evangelio, nos está recordando cuán amados hemos sido y somos. Y por eso, Señor, te pido que uses el libro de Ruth para que traiga refrigerio al corazón de nuestros hermanos y recordemos la gracia que has derramado en nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de mi torpeza, Señor, por gracia tú sigues edificando a tu iglesia.
Y gracias porque no falta palabra en este lugar. Nos vamos a casa hoy, Señor, llenos de ti, llenos del recuerdo de que siendo extranjeros nos salvaste por gracia. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón cada día esté postrado ante tu presencia, recordando que nada de mérito había y que todo ha sido un regalo del cielo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.